Buenos días. Antes que empiezo, les quiero pedir un poquito de paciencia con mi español. Yo me fui de Colombia hace 30 años y a los 14 años lo que me importaba a mí en esa temporada eran cosas como deportes, las chicas, palabras malas y nada de ciencia. Entonces, de estar aquí al frente de ustedes tratando de hablar en ciencia en español, a veces voy a tener que usar unas palabritas en inglés, pero ojalá me dan el permiso. Cuando empecé a estudiar el formato de la charla hoy, me puse a ver unos videos de TED, a ver qué lo era importante y qué era lo interesante de esos charlas. Y en verdad había una presentación que me cogió el ojo porque había tantas similarities, la primera vez, entre lo que estaba pasando en esa charla y lo que hacemos nosotros en el mejoramiento de los cultivos. Y hoy voy a hablar del mejoramiento de maíz, pero creo que es más o menos universal las mismas tendencias. Y esta charla era de los deportes y qué había pasado en los deportes, en la historia de cómo se había mejorado los tiempos, el performance de los individuales. Y la charla lo dio David Epstein y si lo quieren ver es excelente, muy interesante. Pero voy a usar esto como ejemplo para darte 3 puntos de lo que ha pasado también en el mejoramiento de maíz. Lo que tengo acá arriba es el mejoramiento en el tiempo de natación de los 100 metros. ¿Okay? Desde cuando empezamos en 1910 hasta ahora, hasta el 2009 World Championship, ¿cierto? Y claramente se ve en el azul, que es los hombres, y el rojo, que son mujeres, que los tiempos han bajado significativamente en esa temporada. Muchas veces pensamos que eso es solo porque somos mejores atletas, que tenemos mejor nutrición, que entrenamos más duro que antes. Pero en verdad se puede ver que hay cosas del ambiente, y es el punto número 1 que quiero que recuerden, que hay cosas del ambiente que han cambiado durante esta temporada. Cuando empezamos, hasta el 1920, usaban lagos o océanos para tener estas competencias. Había cosas como el flip turn, cuando le da la vuelta al final de la piscina para que puedan empujar, que también se ve que cambió los tiempos drásticos. De 1960 al 2000 había mejoranza en las piscinas, como poniendo canelas al lado de la piscina para que las olas no le pegaban a las atletas, pero si no salía al agua de la piscina. Y se ve el mejoramiento en los tiempos. ¿Claro? Y durante todo este tiempo, el traje de baño también cambió. Al principio era un suit entero, después vino el Speedo chico que Mark Spitz usó en 1970, y en 2009 dicen que estos fueron los campeonatos de lo plástico, porque el swimsuit era una cosa entera que dejaba que los nadadores se metían al agua y había nada de drag. Okay. Punto número 1, el ambiente cambió mucho. Pero también los atletas han cambiado. Y en este punto quiero hacer 2 puntos. Lo primero, que las atletas de hoy son mucho más grandes, mucho más fuertes y mucho más poderosos de lo que antes. Aquí al lado izquierdo, cada punto acá es un punto de la población humana. Y vamos de las décadas de 1920 a 1990. Y lo blanco acá es el tamaño de los futbolistas americanos comparado a la población normal. ¿Okay? Entonces, al principio se puede ver que los futbolistas americanos eran lo mismo, eran parte de la población. Nosotros podríamos ser atléticos profesionales porque eran lo mismo. Pero al final, por las décadas, ese círculo va más y más separado que el resto de la población. Y hoy en día, los futbolistas americanos son mucho más grandes, mucho más poderosos, mucho más fuertes que la población en general. Son muy diferentes. Pero no solo son diferentes, son también mucho más specialized que el resto. Y quiero usar el ejemplo de Michael Phelps, que ganó creo que 18 medallas en los Olímpicos, y el Garush, que tiene el world record de 1 milla y 2 millas en los Olímpicos, y ganó el gold en los 2. Entonces, si uno piensa de qué hace una buena atleta de natación, uno quiere un torso grande, brazos largos y piernas cortas para que puedas tener más eficiencia en la piscina.
El corredor, uno quiere las piernas largas, muy ligero, para que puedas hacer su transpasión lo más eficiente que es posible. Entonces, estos dos, que hay casi 20 centímetros de diferencia entre estos dos tipos y más que 30 kilos de peso entre los dos, tienen el mismo tamaño de pantalón por la especialización que ellos hacen por cada cosa. Y esto es exactamente la cosa que ha pasado con el mejoramiento de maíz. Y voy a mostrar esos puntos. Que hemos cambiado el ambiente durante esa temporada. Los híbridos de hoy son mucho mejores y donde lo ponemos es mucho más específico de donde lo que hicimos antes. Nosotros como compañía, yo trabajo por Pioneer Hybrid, como compañía empezamos en 1920 y ojalá ustedes puedan ver la correlación que acaba de poner con la natación, pero es en dirección a... Pero se ve el mejoramiento de maíz de 1920 hasta hoy en día y es en verdad fenómeno lo que hemos hecho. Es un milagro de ver cómo pusimos el rendimiento de tal vez 2 toneladas por hectárea a 10 toneladas por hectárea en unos 80 años. Es impresionante. Y durante ese tiempo había cambios como de ir de poblaciones abiertas a crosses double cross o doble cruz, single cross hybrids, hasta los híbridos de hoy que usan biotech. Yeah. Y lo bueno de tener esa historia como compañía es que nosotros tenemos toda esa material genética en un cold room allá en Iowa. Cada punto en este graph es una línea que usamos al principio de nuestro material a hacer los híbridos. Y en la historia de mejoramiento que vamos de 1920 a 1970, estos fueron las líneas puras, los inbreds que nosotros usábamos para hacer nuestros híbridos. Pero así haciendo el mejoramiento, este nube de germoplasma se fue creciendo. Aquí tenemos de 1970 a 1990, aquí hasta 2000, y esto ahora es nuestro presente. Y representa nuestra historia genética que hemos hecho durante los últimos 90 años de selección. Lo bueno de esto es que nosotros tenemos todo este material en un cold room en Johnston y lo podemos sacar y hacer el estudio de lo que está pasando y qué fueron los cambios genéticos y depende del ensayo que lo ponemos, qué fueron el ambiente que cambiamos para hacer la correlación entre la genética y el ambiente, el environment que se puede ver. Nosotros cada año hacemos una estudia que se llama el estudio del decado, que sacamos ese material y lo sembramos en diferentes locaciones con diferentes prácticas culturales que usan diferentes fertilización, diferentes densities, diferentes prácticas agronómicas. Y lo sembramos y estudiamos qué parte del mejoramiento fue genética y qué parte del mejoramiento fue prácticas culturales. Esto es el dato más fácil, más simple tal vez te digo de ese estudio. Y aquí se siembra la material y por abajo tengo el year of release, que es la década donde estuvo ese híbrido. Y aquí tenemos el rendimiento, y esto en bushels per acres, perdón, pero si le veis por 16 toneladas. Y puede ver que aquí tenemos los cruces bueno, no son cruces, son los open pollinated varieties, los cruces four ways y subiendo acá hasta la generación de biotech. Y si miramos al dato un poquito más y mucho más en diferentes maneras, podemos decir que en medio de este incremento es por prácticas agronómicas y medio de esto es puramente genéticas, que la material de hoy, como las atletas que te mostré hace poquito, son mucho mejores, que son más grandes, que son más fuertes de lo que hicimos antes. Pero lo bueno es que no solo podemos hacer el estudio así, se puede ver las diferencias de qué pasó con nuestro material. Y aquí lo que voy a tener un poquito de fotos de la material vieja comparado con la material que tenemos, o la más nueva, o más o menos más nueva. Aquí tenemos un híbrido viejo y atrás se puede ver algo que está parado, que es de los 1980. Los raíces también son mucho más fuertes, especialmente de baja densidad, que cuando hemos subido la densidad, que los híbridos de años pasados se caen al lado con el incremento de población.
Las hojas también han cambiado. En vez de tener híbridos con hojas así, parece que han subido un poquito más para capturar más luz y ser más eficiente en los current prácticas agronómicas. Y esto tal vez para mí fue lo más interesante. Well, yeah, sorry. Y lo que tengo acá es la eficiencia en producir un bushel por pulga de agua y por híbrido de 1920 a 1990. Entonces, si me das un híbrido de hoy, son mucho más eficientes y pueden producir mucho más. Aquí tengo 10 bushels por pulga de agua comparado a algo de 20 o 30 que era como 2,5, 4 a 4. Entonces, mucho más eficientes. Ok, entonces, la otra cosa que no tenemos en deportes, tal vez es el steroids, que no hablé de nada de steroids, pero no quiero hacer la competencia entre biotech y steroids, pero también el biotech ha cambiado muchas cosas para nosotros y quería hablar un poquito de eso. 2 puntos. Aquí tengo un graph de todos los traits que han salido en biotech, la adopción del biotech por los últimos 20 años. Y el punto tal vez más importante para mí es que es muy difícil hacer un trait de biotech, que demora mucho. Por ejemplo, aquí tengo el Cry1A. Cuando descubrieron este gen, en verdad, este gen se descubrió en 1983 y demoró casi 12 años al traerlo al mercado. Viptera, que está aquí, que está saliendo al mercado ahora, se descubrió en 1994-95, otra vez. 10 a 12 años que nos tomó tomar un tiempo a sacarlo al mercado. Lo importante de eso es que el biotech no es increíblemente valioso, pero no es algo que sale todo el tiempo. No va a ser algo que cuando se quiebra el biotech hay un reemplazo ahí muy fácil. Y para todos nosotros es importante saber eso para que en las prácticas culturales, nosotros salvamos esa herramienta de parte de nuestro sistema agrícola lo más que es posible. La otra, ok, ya casi, no, todavía me queda tiempo. La otra cosa para mostrarle, mucha de nuestra historia estamos hablando, este es el mejoramiento. Lo que creo que ha hecho el biotech en verdad es proteger el rendimiento que tenemos en estas épocas. Aquí empezó el biotech. Si mira la variabilidad que tenemos en esta temporada es mucho más grande de lo que tenemos ahora, entonces está protegiendo. La otra cosa que biotech hizo es que cambió cómo crecemos todos nuestros cultivos, cambió nuestra práctica de herbicida, insecticida y como acabamos de escuchar la labranza y qué es lo que estamos haciendo. Esto es un picture de Charles Darwin y estaba hablando de maíz en 1868 y para traducirlo, basically lo que está diciendo es que hombre tiene el poder de hacer selecciones y si puede hacer esas selecciones y mantenerlos, tiene un potencial gigante de cambiar el mundo a donde vive. Eso creo que es una de las cosas que nosotros podemos hacer ahora. Nosotros tenemos herramientas nuevas que los breeders de años pasados no han tenido. Entonces, cosas como precision phenotyping, que podemos mirar a las locaciones, que podemos estudiar la sequía. Este es el mismo híbrido lado a lado y a estudiar qué pasó cuando le damos menos agua a cada uno. Esta máquina es una máquina de viento y podemos estudiar qué pasa cuando la tormenta entra a un campo y qué va a quebrar y qué se va a quedar parado. Molecular breeding es una herramienta que nos deja aumentar lo que hemos hecho tradicionalmente y las nuevas tecnologías como double haploides y predicciones dejan que nuestros programas de mejoramiento son 5 a 10 veces más grandes del tamaño de solo hace 10 años. Entonces esta tecnología es muy importante. Entonces al pensar al futuro, esto es el Photoshop, ¿ok? Esto no es verdad. Pero creo lo único que nos limita es nuestra imaginación. Y si ponemos el biotech, y si ponemos
el mejoramiento y si ponemos nuestra imaginación de qué es lo posible con una práctica cultural de crecimiento, tenemos una oportunidad de hacer unas cosas diferentes de que no hemos pasado o no habíamos pensado antes. Muchas gracias por su tiempo.